Hola chicos, en esta oportunidad vamos a hablar de los alcanos. Recuerdan que son los hidrocarburos que, por supuesto, como son hidrocarburos, solamente tienen carbono e hidrógeno y que tienen uniones simples entre carbono y carbono. El único hidrocarburo, el más pequeñito, que no tiene uniones con ningún carbono, es este, que después vamos a aprender cómo se llama. Tiene un carbono y los 4 hidrógenos a su alrededor. Recuerden que cada carbono tiene que completar sus 4 uniones, 4 ligaduras. Bien, si nosotros queremos representar a estos compuestos, que yo los tengo con los modelos atómicos, podemos utilizar 3 tipos de estructuras. La fórmula desarrollada, donde me muestra el carbono y toda la estructura tal cual aparece en esta representación, un carbono y las 4 uniones con cada uno de los hidrógenos. Podemos tener la fórmula semidesarrollada que nos indica cómo es la cadena, ¿sí? En este caso es un carbono solo, pero nos indica cómo es la cadena y cuántos hidrógenos está unido a cada carbono. Como en este caso hay un carbono solo y esos 4 hidrógenos se unen al carbono central, que es el único, queda carbono, hidrógeno 4. Ahora, cuando les muestre otro compuesto, lo van a entender mejor. Y la fórmula molecular es simplemente decir cuántos carbonos y cuántos hidrógenos forman esa molécula. En este caso, es coincidente la fórmula semidesarrollada con la fórmula molecular. Bueno, supongamos que tenemos otro compuesto, el que tiene 2 carbonos y, como ven, tiene 3 hidrógenos y 3 hidrógenos unidos a cada uno de los carbonos. Bueno, entonces la estructura es el carbono unido al otro carbono con una unión simple y las 3 uniones covalentes con cada uno de los hidrógenos. Si nosotros queremos simplificar esto, que es la forma más habitual de escribir una estructura orgánica, tenemos que decir cómo es la cadena principal. Fíjense, carbono, carbono, carbono. Ponemos como las 2 bolitas negras que aparecen acá. Los 2 átomos de carbonos unidos por una unión simple. ¿Y cuántos hidrógenos hay en cada uno de los carbonos? En este caso hay 3 en un extremo y 3 en el otro extremo. Bien, si queremos escribir la fórmula molecular, solo nos basta decir cuántos carbonos hay en total y los hidrógenos lo mismo. Hay 2 carbonos, 6 hidrógenos. Bueno, tenemos también este otro compuesto. Vamos a este. Se me está desarmando. Bueno, este lo saco de acá. Así se ve bien. Tenemos 3 carbonos, o sea, la cadena de 3 carbonos unidos todos por uniones simples porque son alcanos. Y en el carbono de un extremo tengo 3. En el otro carbono del extremo también tengo 3. Y en el medio tengo 2. ¿Sí? Porque las 4 uniones para este átomo central estarían en una con este carbono, otra con este carbono y las 2 restantes con cada uno de los hidrógenos. Entonces, vamos a sacar esto y vamos a ver. La fórmula desarrollada, entonces dijimos 3 carbonos unidos por uniones simples y en el primero y en el último carbonos hay 3 hidrógenos y en el átomo central hay 2 hidrógenos. Si nosotros queremos escribir la semidesarrollada, tenemos la cadena carbonada con los 3 carbonos. En el primero hay 3, en el segundo hay 2 y en el último 3 hidrógenos. Si queremos escribir la fórmula molecular, tenemos carbono 3, hidrógeno 8. Hacemos la cuenta. 3 y 3 más 2 más 3, 8. Bien. Para escribir fórmulas moleculares de cualquier alcano, tenemos una fórmula general. La fórmula general de alcanos que es carbono N, hidrógeno 2N más 2, donde N es el número de carbonos. Por ejemplo, cuando teníamos ¿sí? El número de carbonos es 1. Entonces, carbono va a ser 1 y el hidrógeno va a ser 2 por 1 más 2. O sea, 2 por 1, 2 más 2, 4. Entonces nos daba la fórmula del primer compuesto. Si tenemos el siguiente, el de 2 carbonos, tenemos carbono 2, hidrógeno, tenemos 2 por 2 más 2, o sea 6. Y así sucesivamente. Si tenemos carbono 3, tenemos 3, 2 por 3 más 2, o sea 8. Si tenemos este compuesto, ¿sí? Este compuesto que tiene 4 carbonos, van a ser 4 por 2, 8, más 2, 10. Contemos. 3 en el extremo, más 2, 5, más 2, acá estamos, más 2, 7,
más 3, 10. O sea que tenemos 10 hidrógenos en total. Bueno, ¿qué pasa si nosotros tenemos fórmulas mucho más grandes? Bueno, escribir la fórmula molecular la verdad es que es bastante sencillo, porque si tenemos, por ejemplo, que hay 20 carbonos, lo tenemos que multiplicar por 2 y sumarle 2 para saber la cantidad de hidrógenos. Entonces, carbono 20, hidrógeno 2 por 20 más 2 me da 42. Y así puedo escribir la fórmula molecular de cualquier compuesto. Incluso puedo escribir la fórmula semidesarrollada de cualquier compuesto y fijarme si el número de hidrógenos que le puse a cada carbono es el correcto, porque la suma de todos me tiene que dar tal como aparece en la fórmula molecular. Para continuar, vamos a aprender cómo nombrar los compuestos alcanos, en realidad los hidrocarburos alcanos, es de los que tienen la simple ligadura. Y para la nomenclatura, en la química orgánica o química de los compuestos de carbono, es algo sistemático, porque siempre hay un prefijo que nos indica el número de carbonos en la cadena y hay un sufijo o una terminación. La terminación en este caso, como son alcanos, va a terminar en ano. ¿Sí? Y el prefijo depende entonces del número de carbonos, cómo se va a llamar el compuesto, cómo va a empezar ese compuesto. Entonces, los 4 primeros compuestos tienen nombres a los que no estamos acostumbrados, los prefijos no estamos acostumbrados a estos prefijos. Los siguientes sí, porque los vemos más en matemática. Entonces, para cuando tenemos un carbono solo, el prefijo es met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop y 4 carbonos but. Ahora, si son 5 es pent, como el pentágono, por ejemplo, ¿sí? Ex para el tercero, para el 6 carbonos, 7 carbonos es hept, 8 oct, 9 non, 10 dec, 11 undec y 12 dodec. Por supuesto que la lista continúa, pero bueno, son los habituales los que vamos a nombrar acá. Entonces, supongamos que tenemos esta fórmula semidesarrollada, que es la que vimos en la parte anterior. Tenemos carbono 1, por lo tanto, si vamos acá, el carbono 1 es met. ¿Y en qué va a terminar? Como es en un alcano, es metano. Entonces, el nombre de este compuesto es metano. En este otro compuesto tenemos 2 carbonos, por lo tanto, el prefijo va a ser et y la terminación ano. Por lo tanto, el compuesto es etano. Perdón, ahí está. En el último caso, que tenemos acá, tenemos 3 carbonos, por lo tanto, el prefijo es prop, la terminación es ano, entonces tenemos se me mueve todo, propano. Ahí estamos. Entonces, si tenemos cadenas lineales, las podemos nombrar fácilmente, porque no hay que agregar nada más. El tema es cuando empezamos a tener ramificaciones. ¿Por qué? Porque en estos carbonos que aparecen acá, en lugar de hidrógenos, puedo tener otro carbono. Compuestos mucho más complejos. Y la verdad es eso lo que existe. Existen compuestos simples y compuestos más complejos. Vamos a empezar con este, por ejemplo. Si uno se fija en la cadena principal, tiene 6 carbonos, pero tiene una rama, tiene una ramificación. En esta ramificación hay un solo carbono, por lo tanto, como hay un solo carbono y el prefijo para un solo carbono es met, el prefijo se llama metil. Pero lo cierto es que hay que decir en qué carbono está este metil, porque uno podría estar acá, podría estar acá, podría estar acá. Nunca una ramificación puede estar en los extremos. Por lo tanto, estos dos quedarían descartados, pero puede estar en cualquiera de estos 4 átomos de carbono. Entonces, vamos a numerar la cadena desde donde esté más cercano a este metil, que voy a llamar genéricamente sustituyente, porque está sustituyendo a un átomo de hidrógeno. Entonces, numero la cadena, ¿sí? Le pongo 1, acá 2. Es medio difícil grabar para mí y escribir. Ya voy a ir aprendiendo. Por ahí cuando termine la cuarentena, aprendí. Bueno, tenemos un carbono, 2 carbonos, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Entonces, esto lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer
imaginariamente, pero yo ya directamente les pongo los numeritos. Ustedes los pueden numerar con los números escritos o para ayudarse, o pueden simplemente contar desde qué carbono exterior o de la inferior o superior de la cadena comienza a estar más cercano este sustituyente que llamamos metil. Bueno, entonces, está en el carbono 2. El carbono 2. Entonces, vamos a poner 2 guión metil y luego el largo de la cadena, que es 6. Por lo tanto, si es 6, va a ser hexano, ¿sí? 2-metilhexano, todo junto. 2-metilhexano. Siempre entre números y letras va separado por un guión. Bueno, veamos este otro ejemplo. Acá, si nos fijamos, hay una cadena principal de 5. El extremo que está más cercano a los sustituyentes es el inferior. Por lo tanto, yo voy a empezar a numerar desde acá. 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Estos metilos, o sea, estos sustituyentes metil, están en la posición 2 y en la posición 3. Entonces voy a decir que se encuentran en la posición 2 y 3. 2,3. Entre número y número siempre va coma. Entonces, 2,3, pero no tengo un solo metil. Tengo 2. Entonces voy a decir que es un dimetil, porque este di indica la cantidad o el número de sustituyentes metilos. Esto indica en qué posición están esos sustituyentes. ¿Y cómo se va a llamar la cadena? ¿O cómo se llama la cadena? Tiene 5 carbonos. Por lo tanto, si voy acá, tengo 5 carbonos. Es pent. Por lo tanto, va a ser el 2,3-dimetilpentano. Ahí está. 2,3-dimetilpentano. Bueno, vamos a ver, para practicar, un par de compuestos más. Que también seguimos con los sustituyentes metil, pero están ambos en la mitad de la cadena, en el carbono 3, empezando de un lado o del otro, por lo tanto es indistinto, pero los dos sustituyentes están en el mismo carbono. Entonces, hay que numerar como si fueran independientes, o sea que tenemos el metil está en una posición, es la 3, y para el otro metil también la posición es la 3. Tenemos 2 metilos, por lo tanto es dimetil. Se me corre el papel. Ya vamos a mejorar esto. Dimetil, y el compuesto principal, o sea, la cadena principal es pentano, porque tiene 5 carbonos. Ahí está. 3,3, 3,3, dimetil, porque tengo 2 metilos, pentano. En fíjense que tenemos 3 metilos en una cadena de 6 carbonos. Empiezo a numerar desde abajo porque en si bien están los dos empezando de arriba, están los dos en la posición 3, en hay más sustituyentes. Entonces corresponde empezar a nombrar desde abajo. Entonces, tengo que 2 sustituyentes están en la posición 3 y 1 está en la posición 4. Entonces, tengo 3,3,4 y ahora tengo 3, por lo tanto el prefijo que le corresponde es tri. Fíjense que no tienen nada que ver estos prefijos, ¿sí?, con los que vimos para nombrar a los alcanos. Porque para nombrar a los alcanos, 3 es prop y no tri. Esto indica el número de sustituyentes. Y la cadena principal dijimos que era de 6, por lo tanto, trimetil, todo junto, trimetil, y de 6, hexano. Bueno, se me mueve toda la hoja. A ver, vamos a tratar, perdonen, ahí estamos. Trimetilhexano, ¿sí? 3, 3, 4, trimetilhexano. O sea que este tri tiene que coincidir con la cantidad de números que puse antes, separados cada uno por una coma, ¿sí? Y el hexano es la cadena principal. O sea que en total, si yo tuviera que escribir la fórmula molecular de este compuesto, tendría carbono 9, hidrógeno, vamos a hacer la cuenta teniendo en cuenta la fórmula general,
no contando, y después chequeamos si están bien. Carbono 9 y serían 2 por 9, 18, más 2, 20. Voy a poner los 20 y voy a fijarme si escribí bien la fórmula. 3 más 2, vamos a hacer así, 3 por 4, 12, 14, 15, 16, 17 y 3, 20. O sea que esta fórmula está bien escrita. Vamos con la fórmula de este. Tenemos 5 más 2, 7. Carbono 7. Hidrógeno. Vamos a ver cuántos tendríamos que tener. 7 por 2, 14 más 2, 16. Vamos a contar si escribí bien la fórmula o me olvidé de algo. Tengo 4 carbonos que tienen 3 hidrógenos, ¿sí? Los 2 de los extremos y los 2 metilos. Por lo tanto, tengo 4 por 3, 12. Y los otros 2 tienen 2 cada uno. 4 por 3, 12, más 4 más serían 16. La fórmula está bien escrita. Bueno, espero haber sido clara y les voy a dejar los ejercicios para hacer para el miércoles que viene. Para el miércoles, para el Zoom. Recuerden que los vamos a corregir en el Zoom. Bueno, un besito.